Mira a tu alrededor. Hay personas que traicionan, que mienten, que roban la confianza de quienes más los amaban. Hay momentos en esta vida donde lo que más duele no es la pobreza, no es la enfermedad, sino descubrir que alguien, a quien entregaste tu corazón completo, te hundió un cuchillo en la espalda. Pero aquí viene lo hermoso, lo que nadie espera. Hay algo en esta vida que es más fuerte que toda traición. Hay algo que no se puede comprar ni se puede destruir. Hoy te traemos la historia de Santiago y Salvador, y te prometo que antes de que termine este video, comprenderás que la lealtad infinita siempre triunfa sobre la traición más cruel. Si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte a nuestro canal, porque historias como esta te transformarán. En un pueblo pequeño entre montañas verdes, donde el río corre limpio y las noches huelen a tierra mojada, vivía un hombre llamado Santiago. No era un hombre rico. Su fortuna eran sus manos de trabajador, su corazón que se desgastaba en cada jornada de labor. Santiago era humilde, pero tenía algo que los ricos no tienen: paz. Paz en su alma porque sabía quién era y aceptaba lo que la vida le había dado. Tenía una pequeña finca, nada extraordinaria, apenas lo necesario para sobrevivir. Y tenía animales que lo acompañaban en la soledad del campo. Pero el animal más importante, el que ocupaba un lugar especial en su pecho, era un perro llamado Salvador. Salvador no era un perro ordinario. Había llegado a la vida de Santiago años atrás, pequeño, desnutrido, con las costillas marcadas bajo su pelaje sucio. Lo encontró en un camino abandonado, como una bolsa de basura desechada por alguien que no lo quería. Santiago lo recogió sin pensarlo. Lo limpió con sus propias manos, lo alimentó cuando apenas tenía comida para él mismo. Y desde ese día, Santiago y Salvador fueron más que dueño y mascota. Eran hermanos. Eran compañeros de una vida difícil que decidieron vivir juntos. Salvador tenía esos ojos que hablan sin palabras, ojos que veían el alma de su dueño, ojos que decían cada mañana: contigo iré a cualquier lugar, iré al infierno si me lo pides. Santiago vivía con Salvador en esa pequeña finca, rodeada de campos verdes durante las épocas de lluvia. Tenía apenas unos animales, 2 mulas viejas que lo ayudaban con el trabajo, algunos animales de granja, gallinas que ponían huevos para vender en el pueblo. El perro Salvador trabajaba sin descanso, cuidando las propiedades, vigilante constante durante las noches. Pasaban los días en una rutina tranquila. Santiago se despertaba al amanecer, tomaba su café amargo y fuerte, iba a los campos, trabajaba bajo el sol, volvía al atardecer, se sentaba con Salvador y juntos veían la puesta de sol que pintaba el cielo de naranja y fuego. No tenían mucho, pero se tenían el uno al otro. El pueblo donde vivía Santiago no era distinto a tantos otros pueblos. Había gente buena, había gente envidiosa, había gente que despreciaba a los pobres, que veía a los humildes como si fueran menos que polvo. Y había una familia que por sobre todas las cosas representaba esa envidia constante: la familia de Sergio. Sí, Sergio, el hermano de Santiago, el hermano que compartió sangre, que compartió madre y padre, que compartió la misma infancia. Pero Sergio había elegido un camino diferente. Sergio era el hermano mayor. Años atrás, cuando eran jóvenes, Sergio decidió irse del pueblo. Dijo que era muy pequeño, que él tenía ambiciones más grandes, dijo que volvería rico, que volvería convertido en un hombre importante. Pasaron años, una década casi. Santiago siguió trabajando, siguió humilde, siguió siendo fiel a esa vida sencilla. Y entonces Sergio apareció. Volvió al pueblo en un carro nuevo, volvió con ropa cara, volvió sonriendo a todos. Dijo que había tenido éxito, dijo que era hora de volver a ver a su hermano. Pero lo que nadie sabía entonces, lo que Santiago aún no entendía, es que Sergio venía con un plan oscuro guardado en su corazón. Cuando Sergio llegó a la finca de Santiago, el pobre Santiago no podía creer lo que veía.
Su hermano, que se había ido hacía años, ahora le abría los brazos con un abrazo que parecía sincero. Santiago, que tenía un corazón puro, que creía lo mejor de la gente, lo recibió como se recibe a alguien que vuelve de la guerra. Le dio comida, le mostró su finca con orgullo humilde, le presentó a Salvador, el perro que lo acompañaba cada día. Sergio acarició al perro con una mano que parecía amable, pero sus ojos decían otra cosa. Sus ojos miraban la finca de Santiago no con admiración, sino con codicia. Los días pasaron. Sergio se quedó en la finca, y cada día se volvía más amable en la superficie, más hermano en las palabras, pero más enemigo en las acciones que nadie veía. Sergio comenzó a hablar de un gran negocio. Hablaba con persuasión. Decía que había una oportunidad en la capital, que si juntaban sus recursos, si Santiago le daba dinero, podrían multiplicarlo. Hablaba de números que hacían soñar. Santiago, que era un hombre simple, que no conocía de finanzas ni de grandes negocios, comenzó a escuchar con esperanza. Tal vez, pensaba, tal vez esta era la oportunidad que su vida nunca tuvo. Tal vez con Sergio podrían cambiar su destino. Santiago comenzó a dar dinero a su hermano, dinero que había ahorrado con el sudor de años de trabajo, dinero que había guardado para emergencias. Salvador observaba todo en silencio, ese silencio que los animales saben guardar cuando ven algo que sus dueños no ven. El perro veía a Sergio con una expresión diferente cuando Santiago no estaba mirando. Había algo que el animal sabía. Había algo que Salvador percibía en las acciones de ese hombre que fingía ser familia. Entonces llegó la mañana que lo cambió todo. Santiago se despertó y Sergio no estaba. Se había ido. Se había llevado el dinero, se había llevado la confianza, se había llevado la esperanza que Santiago había puesto en su hermano. Y cuando Santiago buscó su dinero, cuando buscó los ahorros que había guardado durante años, descubrió que también faltaban otras cosas. Dinero de la venta de sus cosechas, dinero que tenía guardado en un cofre que solo él y Sergio conocían. Sergio lo había encontrado. Sergio lo había tomado. Sergio lo había traicionado de la forma más cruel, robando no solo su dinero, sino también su esperanza, su fe en la bondad, su confianza en los lazos de sangre. El pueblo vio todo, el pueblo se enteró. Y aquí es donde la traición se volvió más dolorosa aún. En lugar de apoyar a Santiago, el pueblo comenzó a culparlo. Comenzó a decir que él era un tonto, que se lo merecía, que alguien que le daba dinero a su hermano sin desconfiar merecía perder todo. Las lenguas del pueblo son filosas y cada palabra era una herida en el corazón de Santiago. Estaba solo, su hermano lo había traicionado, el pueblo lo juzgaba, solo le quedaba Salvador y Salvador nunca lo abandonó. El perro veía a su dueño caído, viendo hacia el suelo, los hombros hundidos, y Salvador se acercaba. Ponía su cabeza en el pecho de Santiago, y de alguna manera que nadie puede explicar parecía decir: yo estoy aquí, yo sé quién eres, yo sé que tu corazón es bueno. Yo no creo las mentiras del pueblo, porque la lealtad, la verdadera lealtad, no abandona cuando todo se va. La lealtad se queda cuando todo cae. Pero antes de que continúes con la historia, necesito que hagas algo. Si crees que la lealtad es más valiosa que el dinero, si piensas que los actos de bondad siempre tienen una recompensa, entonces comenta en la sección de comentarios un sí, para que sepa que conectas con esta verdad profunda. Porque en esta comunidad compartimos historias que transforman vidas y tu participación hace que esto sea posible. 3 días después de que Santiago le entregara todo su dinero, Sergio se despidió. «Hermano, debo irme al pueblo para concretar esto», dijo montando su caballo. «Confía en mí. En 2 semanas vuelvo con noticias increíbles». Santiago lo abrazó. No vio la falsedad en sus ojos, porque la bondad es a veces ciega.
Y es esa ceguera la que permite a los malos actores ejecutar sus planes sin resistencia. Sergio nunca volvió. Pasaron 2 semanas. Santiago esperaba cada día. Miraba el camino. Salvador, su fiel perro, se sentaba a su lado. Los dos esperaban en silencio, como si compartieran la angustia. 1 mes pasó, 2 meses, 3, hasta que un día un comerciante del pueblo llegó a la casa de Santiago con una noticia que destrozaría su mundo. «Santiago», dijo el comerciante, «un señor gordo con bigotes grises, tengo malas noticias». El corazón de Santiago se aceleró. «Tu hermano Sergio ha estado viajando por 5 pueblos diferentes, engañando a gente como tú. Me entero que se vuelve a presentar como hermano de un hacendado rico. Dice que es un intermediario de negocios y se roba el dinero de los pobres. Ya hay 3 familias que han presentado denuncias contra él. Y en una de esas denuncias aparece tu nombre». El mundo de Santiago se derrumbó. No era posible. Sergio no podría, pero la evidencia estaba allí. El comerciante le mostró documentos, nombres, fechas. Todo convergía hacia una verdad terrible. Santiago había sido engañado por su propio hermano. Aquella noche, Santiago no durmió. Se sentó en el suelo de su casa con la cabeza entre sus manos, mientras Salvador descansaba su cabeza en sus rodillas, sin entender el dolor de su amo, pero compartiendo su peso. Peor aún, cuando la noticia se regó por el pueblo, la gente comenzó a culpar a Santiago. «Debe ser cómplice», decían en el mercado. «¿Cómo un hombre pobre de repente sabe de negocios?» Seguro Santiago estaba en esto también. Las autoridades vinieron, lo interrogaron. Aunque probaron que Santiago era víctima, no era suficiente. El daño a su reputación estaba hecho. Nadie querría hacer negocios con él. Los que antes lo saludaban en el camino ahora desviaban la vista. Y lo peor, Santiago había vendido sus 2 mulas. La fuente de su sustento se había evaporado. Ya no tenía cómo ganar dinero. Su casa estaba hipotecada. Todo se desmorona cuando pierdes tu reputación. Todo. Una mañana, después de una semana de estar sin comer adecuadamente, Santiago se sentó en la orilla del río, miraba el agua correr. Salvador estaba a su lado, y en ese momento de total oscuridad, Santiago se preguntó si valía la pena seguir. Porque cuando pierdes todo, y además pierdes tu nombre, ¿qué te queda? Pero lo que Santiago no sabía es que Salvador, su fiel perro, había sido testigo de algo crucial. 3 semanas atrás, cuando Sergio aún estaba en la casa, Salvador lo había visto. Había visto a Sergio contando el dinero en secreto, escondido detrás del granero. Había visto el verdadero rostro de Sergio, ese rostro codicioso y frío que desaparecía cada vez que Santiago estaba cerca. Los animales tienen una capacidad que los humanos no comprenden. Ven el alma de las personas. No ven lo que los hombres fingen, sino lo que realmente son. Y Salvador vio que Sergio era una bestia disfrazada de cordero. Esa noche algo despertó en Salvador. Un propósito, un llamado. Salvador comenzó a comportarse de forma extraña. Desaparecía por horas. Santiago, débil y deprimido, no prestaba mucha atención. El perro volvía sucio, con tierra en el pelaje, como si hubiera estado excavando. Una tarde, Salvador le traía a Santiago un objeto en la boca, un papel mojado. Santiago lo tomó, lo desdobló lentamente. Era una de las facturas falsas que Sergio había usado para estafar a otros. ¿De dónde había sacado Salvador esto? Santiago seguía a Salvador. El perro lo llevó al otro lado del pueblo, a una casa vieja que estaba siendo reparada. Y allí, bajo las tablas del piso que Salvador había movido con sus patas, había un escondite con dinero, facturas, documentos, evidencia completa. Salvador había seguido a Sergio cuando se marchó. Había visto dónde escondía el dinero robado. Y durante semanas
El perro había estado excavando, buscando la manera de revelar la verdad. Santiago se arrodilló en el suelo. Abrazó a Salvador con toda la fuerza que le quedaba. Salvador, susurró, tú me salvaste, tú sabías la verdad, tú siempre lo supiste. Esa evidencia fue todo lo que la policía necesitaba. Sergio fue capturado 3 pueblos más allá, tratando de estafar a otro grupo de campesinos. La verdad salió a la luz. Santiago no era cómplice, era una víctima más en la larga cadena de engaños de Sergio. Pero aquí está la verdad profunda que el mundo necesita escuchar. Fue un acto de bondad silenciosa el que preparó el camino para la justicia. Cuando Santiago le dio dinero al viejo pescador Andrés, cuando actuó con compasión, sin esperar recompensa, Dios notó, y Dios preparó su liberación. Porque existe una ley que el universo respeta. Los actos de bondad no mueren. Viajan por el tiempo y regresan cuando más los necesitas, empaquetados en formas que nunca esperarías. Con la evidencia en mano, Santiago fue directamente a las autoridades. Los documentos que Salvador había desenterrado eran irrefutables. La policía capturó a Sergio 3 días después. Cuando lo enfrentaron con la prueba, Sergio no tuvo opción más que confesar. Todo, cada engaño, cada robo, cada mentira cuidadosamente planeada. En su confesión, Sergio reveló algo que dejó a todos en shock. Había estado observando a Santiago durante toda su vida, esperando el momento perfecto para traicionarlo, porque Sergio sabía que Santiago era bondadoso, que compartiría todo lo que tuviera con su hermano, y esa bondad era exactamente lo que Sergio explotaría para robar. Pero hay un giro en esta historia, un giro que cambiaría todo. Cuando Sergio estaba siendo llevado a la cárcel, el viejo pescador Andrés, ese mismo hombre a quien Santiago le había dado dinero en silencio hace meses, salió del gentío. Andrés había reconstruido su vida con ese dinero que Santiago le regaló. Había reparado su barca, había conseguido clientes nuevos, su familia volvía a comer bien. Andrés se acercó al juez y testificó. Contó públicamente cómo Santiago, un hombre humilde sin nada, le había dado dinero sin pedirle nada a cambio. Contó que Santiago era el hombre más generoso y honesto que conocía. Eso fue decisivo. El juez no solo exoneró completamente a Santiago de cualquier culpa, sino que además ordenó que una parte significativa del dinero que Sergio había robado fuera devuelto a sus víctimas, siendo Santiago el primero. Santiago recibió 300,000 pesos, el dinero que le había robado su hermano. Pero no solo eso. El dinero que Sergio había quitado del viejo pescador, dinero que provenía de estafas a otros campesinos, fue dividido entre todas las víctimas, incluyendo a Santiago. En total, Santiago recibió casi 1,000,000 de pesos. Era más dinero del que jamás había visto en su vida, pero la verdadera recompensa no fue el dinero. La verdadera recompensa fue que su nombre fue limpiado completamente. En el pueblo, ahora todos sabían la verdad. Santiago no era un ladrón. Era una víctima que había sufrido una injusticia, pero que fue salvado por su bondad y por la lealtad de su perro. Con ese dinero, Santiago hizo algo que reveló nuevamente su carácter. No lo guardó egoístamente, no lo gastó en lujos. Usó parte para comprar nuevas mulas, para volver al trabajo que conocía. Usó otra parte para ayudar a las familias que Sergio había engañado. Y con lo que quedó, construyó un refugio para animales abandonados. ¿Por qué? Porque Santiago recordaba el día en que encontró a Salvador tirado en el camino, medio muerto de hambre, y sabía que había miles de animales así, esperando a alguien que los amara. Santiago se convirtió en esa persona. 5 años después, aquel refugio tenía 30 animales rescatados, 30 historias de salvación. Y Santiago, ahora un hombre conocido en toda la región, no por su dinero, sino por su compasión, era visitado por gente que venía de pueblos lejanos para aprender sobre la bondad. Salvador envejeció junto a Santiago.
Los dos se envejecieron juntos, como hermanos de alma. Y cuando Salvador finalmente partió, años después, Santiago lloró. Lloró por la lealtad que un animal había demostrado, una lealtad que superaba la que cualquier ser humano le había mostrado jamás, excepto quizás su propia madre. En el funeral del perro, cientos de personas llegaron. Sí, cientos. Porque la historia de Santiago y Salvador había viajado de pueblo en pueblo, de generación en generación. La historia de un hombre que fue traicionado, pero nunca perdió su bondad. La historia de un perro que vio injusticia y se levantó contra ella. La historia de cómo la lealtad, cuando es verdadera, nunca muere. Hay algo que el mundo moderno ha olvidado. En nuestro tiempo de envidia, de competencia, de traición por ganancia, hemos olvidado esta verdad. La bondad siempre regresa. No siempre cuando la esperas, no siempre de la forma que imaginas, pero regresa. Los actos de bondad son como semillas plantadas en el tiempo. Pasan meses, pasan años, pero cuando menos lo esperas, germinan. Y cuando germinan, traen una cosecha que es infinitamente mayor que lo que sembraste. Santiago aprendió esta verdad. Sergio también la aprendió, pero en la cárcel, demasiado tarde para que le sirviera. Y Salvador, ese fiel perro, nos enseñó algo más profundo aún. Nos enseñó que la lealtad es un poder más fuerte que el dinero, más fuerte que la estrategia, más fuerte que cualquier plan malvado. La lealtad es el arma del cielo contra el mal de la tierra. Hoy, en ese lugar donde Santiago construyó su refugio, existe un monumento pequeño. Una placa de piedra que dice, a Salvador, quien reveló la verdad cuando nadie podía verla, quien fue fiel cuando la traición rodeaba, cuya lealtad salvó a un hombre y cuya historia salvará a muchos más. La lección es clara. Hermano, cuando todo se derrumba alrededor de ti, cuando la traición viene de donde menos la esperabas, cuando pierdes todo excepto tu integridad, mantén tu bondad, porque la bondad no es debilidad. La bondad es el poder más grande que existe. Y si tu entorno está lleno de gente como Sergio, gente que miente, que engaña, que traiciona por dinero, entonces busca a los leales, busca a los que permanecen, porque en un mundo de falsedad, la lealtad es más valiosa que el oro. Gracias por ver esta historia. Si te tocó el corazón, si entiendes ahora que la lealtad es todo, si crees que la bondad debe volver a ser valorada en nuestro mundo, entonces comparte este mensaje. Cuéntale a otros sobre Santiago y Salvador, porque el mundo necesita recordar esta verdad. Y si quieres escuchar más historias como esta, historias que transforman vidas, que te enseñan verdades profundas sobre lo que significa ser humano, entonces suscríbete a este canal. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada. Porque cada historia aquí tiene una razón. Cada mensaje tiene un propósito. Y ese propósito es tu transformación. Que seas un hombre como Santiago, un hombre de bondad, un hombre de lealtad, un hombre que el mundo necesita. Gracias de nuevo, y que la historia de Santiago y Salvador viva en tu corazón por siempre.